Bendiciones, hoy lunes 10 de marzo del año 2025. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, los tratos de parte de Dios. Es que Dios tiene que tratar con nosotros como su pueblo para llevarnos a la altura del varón perfecto. Los tratos de parte de Dios son con un propósito. Dios te dice, estoy tratando contigo. Y Dios quiere tratar con nosotros para que podamos ser realmente ese instrumento de Él aquí en la tierra, ¿ok? Dios nos ama y nos ama tanto que tiene una visión para con cada uno de nosotros. Y el trato de Dios nunca es sin razón, siempre tiene que ver con moldearnos más y más de acuerdo a sus planes, de acuerdo a sus propósitos. Esto me hace recordar que el profeta Jeremías, en el libro de Jeremías 18:1, el Señor dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija del barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así soy vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Estas son las palabras del profeta Jeremías a la nación de Israel. Mientras Jeremías contemplaba el trabajo de un alfarero, Dios le dio una palabra para la nación. Jeremías observó que el alfarero tenía un proyecto. Él trabajaba con sus manos sobre el material, pero el barro tomó otra forma, una forma distinta a la que él tenía en mente. Y Jeremías dice, se echó a perder en su mano. Pero eso no fue problema para el alfarero. Inmediatamente, como un artista experimentado, le dio una forma nueva, tal como lo deseaba, de acuerdo a la visión que tenía. En ese momento Jeremías entendió, así es Dios, el alfarero, el barro somos nosotros, su pueblo. Él tiene un proyecto, él tiene una visión, él tiene un propósito con nosotros. Nosotros nos echamos a perder en sus manos por nuestra rebeldía, por nuestra naturaleza humana carnal, por nuestros pecados, pero él presiona con su mano para hacernos volver al proyecto original y nos está llevando a que nosotros podamos ver su gloria, porque el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día en que Cristo vuelva. Entonces Dios está tratando con cada uno de nosotros. La diferencia entre el barro y nosotros, los seres humanos, es que nosotros tenemos voluntad propia. Esa voluntad es la que nos hace desviarnos de los proyectos de Dios, de los planes de Dios, de los propósitos de Dios. Pero Dios trata con nosotros para darnos la forma que Él tiene en su mente. Dios va a tratar con nosotros. Hay área de nuestra vida donde Dios tiene que tratar. Tal vez Dios está tratando ahora en el área financiera en tu vida, tal vez está tratando en tu área amorosa, en tu área espiritual, en tu área secular, ¿ok? Dios va a tratar una y otra vez. Dice el libro de Hebreos que ninguna disciplina parece ser causa de gozo. Y habla y dice a partir del versículo 5 del libro de Hebreos 12, dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijos. Vemos cómo el Señor nos quiere tratar como hijos. Él comenzó una buena obra y Él la va a perfeccionar. Él nos va a llevar a la altura del varón perfecto. Y si lo que está intercediendo para que tú puedas llegar a la altura del varón perfecto es tu carácter, es tu manera de ser, es la manera como tú te estás comportando, Dios va a tratar. Si hay áreas en tu vida donde Dios quiere que llevarte al nivel espiritual, Dios la va a tratar. Tal vez tú dependes de un teléfono, tal vez tú dependes de una persona
persona, tal vez tú dependes de un dinero y Dios te trata para que tú aprendas a depender de Él. Tal vez tú has dependido de un trabajo y Dios lo quita para que tú aprendas a depender de Él. Tal vez hasta ahora tu zona de confort te había llevado a tener a pensar de una manera y Dios te sacude de esa zona de confort, te saca de esa zona de confort para que tú aprendas a depender de Él. Tal vez hasta ahora tú habías caminado a tu manera y Dios te lleva a caminar a la manera de Él para que tú aprendas a depender de Él. Necesitamos aprender a depender de Él. Por eso necesitamos servir a Dios, ser guiados por Él y llevarnos a la altura del varón perfecto, ¿verdad? Jesús lavó los pies de los discípulos. ¿Y cómo lo lavó? Dice la palabra en el libro de Juan, ¿verdad? Jesús estaba haciendo, los discípulos del Señor estaban siendo tratados por Dios y los estaba tratando ¿para qué? Para que ellos aprendieran a depender del Señor, pero también para que se quitara de ellos ese orgullo, esa prepotencia. Dice la palabra en el libro de Juan 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y le quitó su manto y tomando una toalla se le ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con las toallas con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpio estáis, aunque todo. Vemos cómo Pedro, Simón, al leer usted esto, usted ve cómo este varón, ¿verdad? Buscaba la manera de contender con el maestro porque él no podía entender cómo el maestro le iba a lavar sus pies. Aquella noche Jesús deseaba dejar grandes lecciones grabadas en el corazón de los discípulos. Quería enseñarles a servirse unos con otros, ¿verdad? Jesús, siendo el líder, se humilló para servirlo, dándole una gran lección de humildad, de servicio. Y todo sucedió en el contexto de la última cena. Era una ocasión muy especial, era una ocasión única e irrepetible, era la última cena de ellos. Y aunque el mensaje central del pasaje es la importancia del servicio, también nosotros podemos aprender mucho acerca de cómo Dios trata con nosotros. Dios trata con nosotros para prepararnos para cumplir el propósito que tiene para nosotros en este mundo. Dios nos trata para que aprendamos a servir, Dios nos trata para que aprendamos a humillarnos, Dios nos trata para que aprendamos a obedecer, porque a lo mejor tú eres altanero, entonces te pone un jefe, ¿verdad? Que te manda para que esa altanería se te quite, o tal vez eres demasiado orgulloso y orgulloso Dios no le sirve como está, y Dios trata con nosotros a través de las experiencias de vida y para llevarnos al nivel donde realmente Él nos quiere para hacernos madurar. Ese golpe, esa estafa, esa persecución, esa circunstancia dura, difícil que estás viviendo, Dios la ha permitido para tratar contigo, para sacar el orgullo, la soberbia, la arrogancia, para llevarnos a un nivel donde realmente Dios nos quiere. El trato de Dios es un proceso de formación que nos prepara para cumplir sus propósitos en este mundo. ¿Y qué quiere Dios de nosotros? Nos quiere llevar a la altura del varón perfecto. Jamás tenemos que olvidar que Dios trata con nosotros porque nos ama. Dios aprovecha la circunstancia que estamos viviendo para sacarle provecho para que no es para nuestro bien, ¿ok? De acuerdo a su propósito. Y después de esa experiencia que vivimos, sea buena o no tan buena, aprendemos grandes lecciones, ¿ok? Las lágrimas de hoy van a ser el testimonio de mañana. En la circunstancia que vivimos, Dios la permite con un propósito y el propósito de Dios siempre es bueno. Por eso dice la palabra, sabiendo que Jesús había llegado su hora para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Vemos cómo Jesús sabía que no estaba con los discípulos para siempre. Es más, dice que Jesús sabía que le había llegado la hora y en realidad Jesús se iría pronto y era necesario este trato con cada uno de ellos, con Pedro que argumentó, que buscó, mire, buscó contender. Pedro
mire, unas horas más tarde iba a negar a Jesús. Era necesario que Jesús, ¿verdad? Que Dios tratara con él, pero vemos cómo Pedro lo negó. Entonces, esto es de gran importancia. Dios tiene que tratar con nosotros. La Biblia nos habla y nos dice que Dios trata con nosotros porque nos ama, porque nos quiere llevar al nivel de hijo. Y amor no significa no tener dolor, porque hay gente que piensa que como Dios me ama, Dios no me va a hacer pasar por este momento duro. No, el proceso por el cual Dios trata con nosotros para cambiarnos no va a doler. Si algo te hace llorar, ahí está Jehová, ahí está el Señor, ¿verdad? Ahí está el Señor. Por eso el autor de Hebreos nos habla y nos dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Porque Dios nos quiere llevar a la altura del varón perfecto, nos quiere llevar a que usted y yo aprendamos ese trato de parte de Él, nos dejemos moldear y Él pueda cumplir ese verdadero propósito en nosotros. Sabemos que a los que aman a Dios, como dice el apóstol Pablo en la carta de los Romanos, todo ayuda a bien. Entonces, esto que tú estás viviendo, por más duro, por más difícil que sea, tiene un propósito y el propósito de Dios es bueno. Y aunque ahora no lo entendamos, lo vamos a comprender después. Dios está tratando contigo tu carácter, Dios está tratando tu economía, Dios está tratando tus emociones, Dios nos está tratando y nos está tratando porque nos quiere llevar a la altura del varón perfecto para que en el día de mañana podamos enseñarle a la gente, podamos ser testimonio para los demás. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por ese trato que tienes con nosotros. Te damos gracias por tu misericordia que es nueva cada mañana. Te damos gracias porque en medio de los procesos nos estás llevando a otro nivel. Te damos gracias, Señor, porque estamos siendo procesados por ti para tener la altura del varón perfecto. Gracias, Señor, que en medio del proceso nuestra fe no falte. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.